Vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más importantes y, diría, más determinantes de toda la Biblia, Génesis 3. Es una historia que, aunque se escribió hace miles de años, nos sigue tocando muy de cerca, porque nos explica el origen de esa sensación de que algo está roto en el mundo, en nosotros mismos, pero también, y esto es lo increíble, nos da la primera chispa de esperanza. Y es que es así, en estas pocas líneas se monta, por así decirlo, todo el escenario para el resto de la historia bíblica. Entender bien Génesis 3 es clave para comprender por qué el mundo es como es y por qué esa idea de redención es tan central para la humanidad. Bueno, empecemos por el principio, como debe ser. Para entender la caída, lo primero es analizar cómo se construyó la tentación. Y ojo, porque no fue un ataque directo, nada de eso. Fue una estrategia increíblemente astuta y sutil. El primer detalle, que a mí me parece fascinante, está en la propia palabra. La palabra hebrea para serpiente, nahash, no sugiere algo oscuro o repulsivo. Todo lo contrario, significa algo como brillante, resplandeciente. O sea que el tentador no se presenta como un monstruo, sino como algo atractivo, que llama la atención, que persuade, casi hermoso. Una lección potentísima ya desde el minuto 1. Y su arma principal no fue la fuerza, sino la inteligencia. La palabra arum significa sagaz, hábil. La serpiente usa su intelecto no para crear o para bien, sino para retorcer la verdad, para manipular. Es la inteligencia usada, digamos, con una intención maliciosa. Y fijémonos en su primer movimiento. No es una mentira directa, es una pregunta. Pero una pregunta con trampa, claro. Está diseñada para sembrar la primera semilla de la duda. Y no tanto sobre la norma en sí, sino sobre el carácter de Dios. Insinúa que quizás Dios está guardando algo bueno para sí mismo. La respuesta de Eva nos chiva que esa semilla ya ha empezado a germinar. Ella añade algo que Dios nunca dijo: ni le tocaréis. Este pequeño añadido, que parece sin importancia, es crucial. Revela que su percepción de Dios ha cambiado. Ya no lo ve como un creador generoso, sino como alguien que pone restricciones. El terreno, vamos, ya está más que abonado para el siguiente paso. Y ahora sí, llegamos al momento clave, la decisión. Y lo que es fascinante es cómo el texto nos describe este momento, porque es como un eco de todas las tentaciones que han existido y existirán. El texto lo desglosa perfectamente en 3 pasos. Primero, el deseo físico, bueno para comer. Segundo, el deseo, digamos, estético, agradable a los ojos. Y tercero, el deseo de poder, de ser más, codiciable para alcanzar la sabiduría. Es que son, como diría mucho después el apóstol Juan, las 3 grandes avenidas por las que nos entra la tentación a los seres humanos. Y entonces llega la consecuencia inmediata. La promesa de la serpiente parece que se cumple, por un momento al menos. Fueron abiertos los ojos de ambos. Pero, ¿abiertos a qué exactamente? Pues aquí está la trágica ironía de todo el asunto. No obtuvieron una sabiduría como la de Dios. Lo que obtuvieron fue la conciencia de su propia desnudez, de su culpa, de su separación. El pecado siempre promete conocimiento y poder, pero lo único que entrega al final es vergüenza y miedo. Y con ese único acto, el mundo cambió para siempre. Vamos a explorar ahora cuáles fueron las consecuencias, tanto las directas como las que llegan hasta hoy, de esa única decisión. En medio de ese miedo, mientras se esconden, llega la voz de Dios. Y su primera pregunta es de una gracia que sobrecoge. No pregunta qué has hecho, sino ¿dónde estás? Obviamente no es una pregunta de geografía. Dios sabía perfectamente dónde estaban. Es una pregunta de relación. Es una llamada a la restauración, una puerta que se deja abierta para el arrepentimiento. Pero claro, la desobediencia tiene consecuencias y son inevitables. Son lo que a menudo se llaman las maldiciones. Pero más que castigos porque sí, son el resultado natural de haber roto el orden para el que todo fue creado. Las relaciones se tuercen, con la naturaleza, entre ellos y, lo más grave de todo, con Dios. Y esto último se simboliza con la expulsión de su presencia directa. Y es importante que nos paremos un segundo aquí, porque este relato fue revolucionario en su época. A diferencia de los mitos de otras culturas, que culpaban del mal a los dioses, a sus caprichos o al destino, Génesis hace algo radical. Dice que la responsabilidad moral es del ser humano y de su libre elección. El mal no procede de Dios. Pero justo aquí, en medio de este panorama tan oscuro de juicio y consecuencias, el texto nos da un giro absolutamente inesperado. Escondida dentro de la propia sentencia contra la serpiente, encontramos la primera promesa de redención. A este versículo se le conoce como el protoevangelio, que viene a significar algo así como el primer evangelio o la primera buena noticia. Es una profecía alucinante.
Anuncia que habrá un conflicto continuo entre la descendencia de la mujer y la de la serpiente, pero predice una victoria final. Uno que vendrá del linaje de Eva aplastará la cabeza del enemigo aunque él mismo sufra una herida en el proceso. Es el primer susurro de un Salvador. Y justo después vemos un acto de cuidado que es, al mismo tiempo, un símbolo profundísimo. Dios los viste con pieles de animales. Para que eso fuera posible, un ser inocente tuvo que morir. Es el primer sacrificio, y ya nos va mostrando una idea clave, que para cubrir el pecado es necesario derramar sangre, un concepto que, por supuesto, apunta directamente al sacrificio definitivo de Cristo. Entonces, ¿por qué esta historia nos sigue interpelando miles de años después? Pues porque Génesis 3 no es solo un cuento del pasado, es un espejo que refleja la condición humana de todas las épocas. El patrón que vemos aquí se repite una y otra vez. Todo empieza dudando de que Dios sea bueno y de que su palabra sea verdad. Esa duda nos lleva a desobedecer, a buscar nuestra propia autonomía. Y el resultado, pues es siempre el mismo: separación, relaciones rotas y ese instinto de echarle la culpa a otro, exactamente como hizo Adán con Eva y Eva con la serpiente. Pero aquí está la belleza de la historia completa. Génesis 3 nos presenta la tragedia, pero a la vez planta la semilla de la restauración. Todo lo que se perdió por la desobediencia de un hombre, Adán, se recupera y con creces por la obediencia perfecta de otro, Cristo, al que se le llama el segundo Adán. La comunión rota es restaurada, y el Edén que se perdió apunta a un Edén recuperado y eterno. Y terminamos con esta idea para darle una vuelta. La pregunta de Dios en el jardín no era para conseguir información, era una invitación, una oportunidad para confesar y volver. Cuando sentimos que esa misma pregunta resuena en nuestra vida, quizás no es una acusación, quizás es la misma gracia de siempre, llamándonos a salir de donde sea que nos estemos escondiendo para encontrarnos con Él.